palabra. Vamos a leer en Isaías 53:1, donde empieza el capítulo con una pregunta. Y a través de lo que vamos a estudiar ahora, vamos a hacer esta pregunta. Vamos a volver una vez más a esta pregunta que hace el profeta Isaías en el capítulo 53. Un poquito antes que termine el capítulo 52, ahí empieza la profecía sobre el Mesías. Ya el 53 habla detenidamente sobre el sacrificio que iba a realizar nuestro Señor Jesucristo. Empieza con esta pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esta es la pregunta. Esa palabra significa reporte, aviso, pregón, noticia. ¿Quién ha creído? Es la pregunta que hace Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a lo que Dios dice? ¿Quién ha creído a lo que Dios manda? Entonces vamos a ver ahora el tema que tenemos hoy y que vamos a estudiar este domingo y el próximo domingo es el misterio del Evangelio. El Evangelio es algo muy sencillo, sin embargo, no deja de ser un misterio. La mayoría de nosotros sabemos que el significado de Evangelio es buenas noticias. Si a ustedes les preguntaran qué es el Evangelio, la respuesta que la mayoría de nosotros daríamos es una buena noticia. Evangelio significa buenas noticias. Pero vamos a ver que en estas noticias hay un misterio de Dios que Él nos lo quiere enseñar a nosotros. La palabra misterio significa algo desconocido, algo que no se puede entender o algo secreto, algo que es imposible tal vez de conocer. Cuando no hay una explicación, la gente dice es un misterio. Pero en la Biblia, misterio es algo que Dios reserva para sí, es algo que Él lo tiene para sí mismo. Y hay un versículo, si gustan anótenlo, yo se los voy a leer para que no se distraigan ahorita pasando a otra escritura. Es Deuteronomio 29:29. Y dice este texto, estas son palabras a través de Moisés: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Las cosas secretas son de Dios, pero las que son reveladas, esas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que podemos ver que Dios tiene cosas secretas, cosas que están en su consejo, en su voluntad, y que Él así lo ha determinado. Y yo creo que Dios tiene todo el derecho de hacerlo. ¿No creen ustedes que Dios tiene todo el derecho de hacer su voluntad? Bueno, Deuteronomio 29 es un versículo muy importante. Nos recuerda que hay cosas que son secretas y que esas le pertenecen a Dios. A veces nos hacemos preguntas, pero ¿cómo fue que inició este universo? ¿Y de dónde pasó esto? ¿Y cómo es que pasó esto otro? Mira, hay cosas que le pertenecen a Dios, pero las que son reveladas, esas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces hoy vamos a hablar algo que es para nosotros, algo que Dios ha dejado en su palabra y que es para nosotros. Un misterio en la Biblia es algo que Dios se reserva para sí y es algo que todavía Él no lo revela. Por eso es un misterio, porque Él todavía no lo muestra, no lo enseña. Entonces para los que lo han oído era un misterio. Lo del Mesías era un misterio. Cuando ya vino Jesús, el misterio se aclaró. Vamos a empezar ahora con
el libro de Efesios en el capítulo 6. Y aquí es donde aparece esta expresión, el misterio del evangelio. En Efesios capítulo 6, el versículo 18 y 19. En estos versículos el apóstol nos habla de la armadura del cristiano. Pero cuando llega a este punto, él nos dice que debemos orar. Y en el verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí el apóstol anima a la iglesia que oremos por todos los santos, por todos los cristianos. Nosotros debemos aprender a orar por todos los hijos de Dios. No solamente ser un poquito egoístas, ¿verdad? Que pensamos que orar es ora por mí, que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios a mí. No, también aprendemos que hay que orar por las necesidades de otras personas. El verso 19 dice el apóstol, y también por mí. Algunos dirán, pero él era un apóstol, él no necesitaba oración. La verdad, hermanos, todos nosotros necesitamos oración. Todos. Yo espero que ustedes también se acuerden de nosotros en las oraciones, porque también nosotros necesitamos la oración de cada uno de ustedes. El apóstol está diciendo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo ¿qué? El misterio del evangelio. Pablo habla entonces del evangelio como un misterio, que es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. El misterio del evangelio. Pasemos ahora al evangelio de Marcos, que es el Señor el que está enseñando las parábolas, y especialmente esta es la parábola del sembrador. El Señor dijo, un sembrador salió a sembrar y una parte cayó en la tierra entre las rocas, una parte cayó en el camino, las aves se la comieron, y entonces otra cayó en buena tierra, y los apóstoles, los que estaban con él, se le acercaron y le dijeron, Señor, ¿qué significa esta enseñanza? ¿Qué nos quieres decir con que hay un sembrador que siembra la semilla? ¿Qué significa eso? Y Marcos en el capítulo 4 dice que este grupito, que eran los 12 más otros, verso 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12. ¿Se recuerdan que Jesús tenía un grupo mayor después de los 12? Había un grupo como de 70 también. Pues quizás parte de eso dijeron, le preguntaron sobre la parábola. Y esta es la respuesta del Señor. Él les dijo, a vosotros os es dado saber que ustedes son los que van a conocer el misterio del reino de Dios. Ustedes, los que están cerca, los que están con Él. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. A ese grupo que estaba con Jesús, Él le dice, a ustedes les he dado conocer. Entonces esta mañana hagamos esta afirmación. Yo voy a conocer las cosas de Dios. Yo estoy para conocer las cosas de Dios. Yo no estoy para ignorar. Yo estoy para que el Espíritu Santo me enseñe a mí los misterios de Dios. A vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Atención a esto. Jesús le dice en el verso 11, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Por qué ellos? Porque ellos lo reconocieron
ellos le creyeron, ellos le siguieron. Ellos estaban con el Señor, ellos querían aprender del Señor. No sabían, pero querían aprender, estaban con Él. A ellos les dice Jesús: a ustedes les he dado. Si hoy no entendiéramos muchas cosas, pero estamos con el Señor, Él nos va a enseñar. Él nos va a enseñar. Vamos a aprender. Porque dice: pues esto es para ustedes. ¿Se recuerdan? Las cosas reveladas son para nosotros. ¿Y nuestros hijos las pueden entender? Sí, también para ellos. Porque para eso vino el Espíritu Santo, para enseñarnos la verdad, para iluminar nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros aprendamos las cosas. Aquí vemos entonces que el Señor les está diciendo: es para ustedes. Ahora, los que están afuera, los que no quieren creer, los que no les interesa, pues les vamos a hablar por parábolas. Les vamos a dar un mensaje, les vamos a dar el mensaje de una forma, a ver si lo entienden. Si no tienen el corazón, no lo van a entender, porque con el corazón se cree. Vamos rápidamente ahora a Romanos, al capítulo 16. Estos son los últimos versículos del capítulo 16 de Romanos. Esta carta es una de las más largas del apóstol Pablo. Cuando llegamos a este punto, que ya se ha despedido de muchas personas conocidas, él dice estas palabras en el versículo 25. Vamos a leer del 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, según lo que yo predico y enseño, según la buena noticia que yo doy y la predicación de Jesucristo, el anuncio, la proclamación de Jesucristo. El evangelio es la buena noticia, pero la predicación significa proclamación, la declaración de una cosa. Si la gente la quiere creer, está bien. Si no la quiere creer, está bien, porque solamente se está declarando. Cuando nosotros decimos en la iglesia: el Señor es santo, esa es una declaración. El Señor es Rey de Reyes, es una declaración. Ya que digamos nosotros: el Señor es mi Señor, lo estamos apropiando. Alguien dirá: bueno, a mí no me convencen. Está bien, no hay problema. Para eso habrá un tribunal más adelante donde se van a aclarar las cosas, si es el Señor o no era el Señor. Entonces dice el apóstol: según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Leamos nuevamente. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según que la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Algo que la gente todavía no comprendía, no conocía. Pero sigamos leyendo. Pero que ha sido manifestado ¿cuándo? Ahora es el tiempo cuando Dios revela el misterio del evangelio, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es un misterio, pero dice el versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora. Cuando se hablaba del Mesías antes que viniera, pues era un misterio, pero cuando ya vino, ya no es un misterio. Como que va a llegar un tío que no conocen a la casa y los niños preguntan: ¿y cómo es el tío? Bueno, mira, ha vivido en Estados Unidos, aunque ahora es más fácil porque pueden haber fotos, ¿verdad? Pero no lo conocen de persona hasta que llega a la casa y le dice, no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que le digan: mira, este es tu primo,
este es tu tío. Y uno dice, ¿quiénes son? No los conozco. ¿Le habrá pasado alguna vez? Sí, ¿verdad? Bueno, ahora ese misterio ya es revelado. Ahora dice el verso 26, pero que ha sido manifestado ahora. Y también dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Otro versículo más, que es en Efesios, pasamos de Romanos a Corintios, 2 cartas de Corintios, Gálatas, y llegamos a Efesios, al capítulo 1, donde el apóstol dice que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Antes de conocer el evangelio, si te hubieran preguntado, ¿qué crees tú? ¿Qué piensas tú de la voluntad de Dios? Miren, cualquier respuesta hubiera sido equivocada, porque no sabíamos nada, no entendíamos nada. Pero cuando leemos las escrituras, cuando venimos a este libro y empezamos a leer, descubrimos cuál es la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, dándonos a conocer. No es que nos está escondiendo, nos está dando a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o sea, según lo que a él le gustó, según lo que él quiso, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué cosas? Las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Esto es un tema muy importante, en algún momento lo tenemos que estudiar. Cómo en la iglesia se reúnen las cosas que son del cielo y las cosas que están en la tierra. En la iglesia es donde está la presencia del Señor, la presencia de sus ángeles, la presencia de todo lo celestial está presente para reunirse con la iglesia. ¿Se recuerdan Pedro en la cárcel? ¿Qué hizo el Señor? Mandó un ángel. El libro de Hebreos dice que los ángeles están para nuestro servicio, para apoyarnos, ayudarnos. Cuando el Señor estaba en su agonía, dice que vino un ángel para fortalecerlo. Los ángeles trajeron revelación a Daniel, a los profetas. Dios hablaba por ángeles. Dios ha hablado a través de los ángeles. Dios ha enviado ángeles para hablarle a su pueblo, para hablarle a sus hijos. Entonces, el misterio de su voluntad, reunir todas las cosas en Cristo Jesús, es a través de la iglesia. Ahora, no hay contradicción porque estamos hablando de que es un misterio, pero a la vez estamos diciendo que Dios lo ha dado a conocer, y es lo que vamos a ver ahora. Ahora, no piensen ustedes que hay una contradicción o una confusión. ¿Cómo que es un misterio? Y entonces, ¿por qué es misterio? No nos hagamos todavía esta clase de preguntas. Quiero decir dos cosas. Para los que creen, Romanos 1:16 dice que el evangelio es el poder de Dios. Para los que creen, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Cuando una persona abre su corazón a Dios, cuando una persona dispone su corazón para Dios, el Espíritu Santo le enseña, le revela, le muestra. Este mensaje es para salvación. Ahora, para los que no creen, para los que no quieren recibir el mensaje del evangelio, que es tan sencillo, es como explicarle a un niño: Dios te ama. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Esa es la prueba del amor de Dios. Ahora ya nos queda entonces aceptar el mensaje o rechazarlo. Hay personas que por más que vean manifestaciones de Dios, no les interesa, lo rechazan, no lo quieren. Entonces,
¿Cómo nos explicamos eso? Bueno, para los que no creen, la explicación está en 2 Corintios 4:4, se las voy a mencionar, donde dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, cegó la mente y el corazón de las personas para que no crean. El Espíritu Santo viene para abrir nuestros ojos, para abrir nuestro corazón. El Espíritu Santo ha venido para enseñarnos, así como tomarnos de la mano y decir: te voy a enseñar, te voy a llevar, te voy a mostrar el camino. Pero también el enemigo hace una obra, entorpece la mente, el corazón, ciega para que las personas no vean la gloria de Dios y se salven. En la parábola el Señor explicó que el ladrón roba la palabra del corazón, que el ladrón viene, la que fue sembrada, y vinieron las aves. Dijeron: Señor, explícanos eso. Y dice: bueno, es el diablo que roba del corazón la palabra porque no quiere que se salven. Nosotros le podemos hablar del Señor a alguien, nosotros le podemos compartir el evangelio, pero el enemigo también va a hacer una obra, va a querer arrancar esa palabra, la va a querer robar, le va a querer poner dudas. Por eso cuando nos comienzan a hablar del evangelio, nos empiezan a venir un montón de dudas que nunca habíamos pensado. Es porque el enemigo quiere robar de nuestra mente la palabra que bendice, edifica y salva nuestras vidas. Entonces, para los que creen, el evangelio es el poder de Dios. Romanos 1:16. Para los que no creen, el evangelio es un tropiezo. El evangelio es como un camino de piedras, un camino donde las personas no quieren andar, pero no es porque no puedan entenderlo, sino porque no tienen el corazón para entenderlo. Vamos a ver 5 cosas del evangelio. Son 5 cosas muy sencillas, digamos, son verdades que nosotros hemos creído, hemos aceptado en nuestro corazón cuando las recibimos. Pero estas verdades también para algunas personas son un tropiezo. Entonces, recordemos, ¿alguien se recuerda cuál fue la pregunta que hizo Isaías? ¿Qué dijo Isaías? Dijo Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios habla, pero ¿quién le cree? ¿Quién está de acuerdo con lo que dice Dios? Porque a veces Dios nos habla y entonces lo que tenemos nosotros son dudas, cuestionamientos. Y no, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y miren, yo creo que se vale tener dudas cuando tenemos un buen corazón, porque nosotros podemos decir: Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? María, cuando el ángel le dijo: vas a tener un hijo, y ella dijo: ¿y cómo? Porque yo no he estado con varón. Ella hizo una pregunta, pero no era de mal corazón. Y así nosotros, si tenemos preguntas, le podemos hablar al Señor. Lo primero que vamos a ver, que es: en esto consiste el evangelio. Yo les voy a dar 5 verdades sobre el evangelio, son fundamentales. Y la primera es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Veamos que este fue anunciado en el libro del Génesis. Cuando el Señor se manifestó a Adán y Eva y vino a arreglar las cosas que habían torcido ellos, dice el versículo 14. Vamos a ir al Génesis 3, donde Dios habla con Adán y habló con la serpiente, y dice que el Señor le dijo a la serpiente, verso 14: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y dice el verso 15, este es el importante, como desde el Génesis nuestro Padre estaba anunciando la venida del Mesías, el nacimiento de nuestro Señor. Y estas son las palabras: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta
te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos que hay enemistad entre una simiente y otra. La simiente viene de la semilla que vino de las tinieblas. Dice, ¿por qué Caín mató a su hermano? Porque era del maligno. Porque Caín abrió su corazón a la maldad. Caín abrió su corazón a la oscuridad, a las tinieblas, a los malos pensamientos, a los malos deseos. Abel era noble. Abel quería honrar a Dios. Abel es otra simiente. Mire, en los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, vemos que ya estaban estas dos simientes, estas dos semillas. Una que venía infectada, manipulada, controlada por el diablo, y alguien que tenía un corazón dispuesto para Dios. Así que dice el Señor, entre tu simiente y la simiente de ella pondré enemistad. ¿Cómo decimos que esto se puede referir al Señor? Dice, esta te herirá en la cabeza. No ha habido en la historia de la humanidad, en toda la historia, no ha habido una persona que pudiera cumplir estas palabras. Solo nuestro Señor. Porque en la cruz, dice el apóstol Pablo, venció a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Cuando el Señor murió, le quitó a Satanás todo poder, toda autoridad, todo dominio. Y cuando resucitó, ya el diablo no podía hacer nada contra eso. Entonces Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo puso por encima de todo principado, potestad y todo nombre que se nombra, dice la Escritura. Así que el único que puede cumplir esta escritura es nuestro Señor Jesucristo. Te herirá en la cabeza, ahí es mortal. Dice, tú le herirás en el calcañar, la parte de atrás de nuestro pie, el talón, ¿verdad? Por ahí dice, le vas a morder, por ahí tú le vas a herir, pero no fue una herida mortal. Sí lo llevó a la cruz, pero el Señor resucitó. Pero la muerte y resurrección de nuestro Señor selló la derrota de Satanás y de todas sus huestes. Aquí en Romanos 16 hay un versículo muy bonito que dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. La iglesia está por encima de todas las tinieblas, de toda la oscuridad. El diablo no tiene poder y autoridad contra los hijos de Dios. Amén. Así que ya tenemos en el Génesis la primer profecía acerca del Mesías. Esta es. Ahora, pasemos a otra prueba que hay en las Escrituras. Está en el libro de Isaías, capítulo 9, pasando los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, encontraremos a Isaías. En el capítulo 9, Isaías da una profecía exacta. Dice el versículo 6, y este es un versículo que en estos días, por ahí lo van a ver en alguna parte, se anuncia, se presenta con el mensaje del nacimiento de nuestro Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se le podrían dar esos títulos? ¿A quién conocen ustedes que se le pueda decir príncipe de paz? Admirable. ¿A quién? Solo a nuestro Señor. Solo a Jesús se le pueden dar estos títulos. Él es consejero, es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es admirable.
digno de nuestra alabanza, digno de nuestra adoración. Y esto lo anunció el profeta Isaías 700 años antes de Cristo. Y dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esta profecía solo se puede aplicar a nuestro Señor Jesucristo. Ningún otro ser humano se le podría dar estos títulos. Al más famoso que ustedes pensaran: Alejandro el Grande, Napoleón Bonaparte. Ellos no fueron príncipes de paz, ellos fueron hombres de guerra. Trajeron muerte, conquista, destrucción. El príncipe de paz es nuestro Señor Jesucristo. Él es admirable, consejero y Dios fuerte. Isaías también dio otra profecía en el capítulo 7, y esta profecía todavía es, yo consideraría, porque antes nos dijo: un niño nos es nacido. Está hablando de un niño que será admirable, un niño que será consejero, un niño que será llamado Dios fuerte, un niño que tendrá un imperio que no tendrá fin. ¿A quién se le puede nombrar eso? Solo a Jesús. Ahora él da otra profecía que concierne al nacimiento de nuestro Señor. En el verso 14, capítulo 7. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Dios iba a dar una señal a su pueblo. ¿Cuál es la señal? Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando Jesús nació, se estaba cumpliendo esta escritura: Dios con nosotros. La Virgen concebirá. Ese milagro que Dios anunció, debemos decir como Isaías entonces: ¿quién lo ha creído? ¿Quién cree que Jesús nació de una virgen? ¿Quién cree que Jesús fue un niño que nació en un pesebre? El mundo hace una fiesta con eso. La gente hace nacimientos, y muchos pueden ser muy bonitos, y ponen toda clase de adornos para representar el evento del nacimiento de Jesús. Pero ¿cuántos realmente le adoran a Él, directamente a Él? ¿Cuántos pueden ajustar su vida a lo que Él dijo? ¿Cuántos pueden reconocerlo como Señor, como Salvador? Se puede hacer un nacimiento. Se puede poner música con villancicos, pero en realidad donde Dios quiere nacer es en el corazón de los hombres. Amén. Así que tenemos ya desde el Génesis el primer anuncio del nacimiento de la simiente de la mujer que iba a darle una estocada al diablo. Isaías nos da dos textos. Nos dice que van a ser un niño, pero también nos dice que iban a ser de una virgen y que iba a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, hay otra profecía que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor. Esta está, si quieren no la busquen para no distraernos tantito, yo se las voy a leer. Está en el libro, pero pueden anotar para que no se les olvide. Es el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 5 y el versículo 2. Dice, y esto es lo asombroso de esta profecía: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, porque Belén a la fecha sigue siendo una aldea pequeña a la fecha. Hay otras ciudades en Israel que han crecido, tienen un desarrollo asombroso. Belén sigue siendo un pueblito pequeño.
Dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿A quién se le puede atribuir esa escritura? Solamente a nuestro Señor. ¿Dónde iba a nacer? El profeta Miqueas nos dice: en Belén. De allí saldrá el que será Señor en Israel. ¿De dónde? De la aldea más pequeña, de un pueblito que no es importante. Ahí fue el lugar de donde sale nuestro Señor. Bien, vamos a ver Lucas en el capítulo 2. Ahora vamos al Evangelio. Aquí Lucas en el capítulo 2 narra el momento, la noticia del nacimiento del Señor dado por los ángeles a unos pastores. Dice Lucas 2:8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Verso 9: he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso pasó una sola vez. Eso no pasa cada año. Fue una sola vez que el ángel vino. ¿Y a quién le habló, hermanos? A unos pastores. Oficio humilde. Personas sencillas. No fue el ángel con los líderes religiosos o los líderes políticos. Con aquellas personas con un corazón sencillo, y ellos se levantaron. Ellos, porque el ángel les siguió hablando y les dijo en verso 12: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de ¿qué? De huestes celestiales, cientos, miles de ángeles cantando, celebrando, y decían: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas. Aquello fue maravilloso. ¿Quiénes vivieron esa experiencia? Personas sencillas, con un corazón dispuesto para Dios. No fueron los ángeles como vamos a decir, al parque central, a la plaza principal, y a decir: ya nació el Mesías. Ahí la gente estaba ocupada en otras cosas. Pero aquellas personas que tenían un corazón dispuesto para Dios, lo tenemos que entender así, porque si no, no hubiera pasado con ellos. Ellos hablando del Señor unos con otros en la vigilia de la noche, y de repente el ángel venía solo. No, solo que todavía no lo podían ver a los demás ángeles. Entonces aquellas multitudes, estas huestes celestiales, alababan y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Todas las personas creyeron eso? No. Los ángeles se manifestaron a hombres sencillos, y ellos lo vivieron y lo experimentaron. Imagínense que regresaras tú a tu casa y le dijeran: esta noche vimos a los ángeles y estaban cantando. ¿Y qué les dirían las demás personas? Estás mal. ¿Qué te pasa? ¿Estás demasiado religioso? ¿Te ha afectado estar asistiendo a la iglesia? ¿Leer ese libro te está trastornando? ¿Quiénes experimentaron la gloria de Dios? Y tenemos que volver a la pregunta que hizo Isaías: ¿quién cree estas cosas?
Vemos que hombres muy sencillos, personas con un corazón muy noble, muy dispuesto para él. Vamos a seguir, ahora vamos a ir a Mateo, hablando acerca del nacimiento de nuestro Señor. Mateo, en el capítulo 2, vamos a leer el verso 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La traducción es correcta porque así se le decía a las personas sabias en aquel tiempo. No tenía la connotación de la brujería o de la magia oscura, sino que eran como científicos y les decían magos como un título. Y eran unas personas que estudiaban las estrellas, que estudiaban los cielos, porque tenían un conocimiento de esto y fueron guiados por una estrella. Pero sigamos la lectura, volvemos al versículo 2. Cuando llegaron, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. No llegaron a Belén, llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? ¿Quién les dio a ellos esta información? ¿De dónde sacaron ellos esta información? ¿Cómo sabían ellos que ya había nacido? Y esto, mis amados hermanos, nos enseña también que hay muchas imágenes, cuadros, pinturas, tarjetas donde se presenta 3 reyes adorando al Señor en un pesebre, cosa que no es cierto, tampoco. Quienes llegaron al pesebre fueron, ya ustedes saben quiénes fueron, los pastores. Pero los que llegaron aquí fue unas personas que vieron una estrella aparecer, que siguieron esa estrella y que se calculaba entre 2 años y medio a 3, porque cuando Herodes se enteró que había nacido el rey, mandó a matar a todos los niños. ¿De cuánto? De 2 años para abajo. Esas eran las cuentas que Herodes hizo en su cabeza. Hace 2 años nació, más o menos como 2 años. Entonces la orden fue matar a todos los niños de esa edad, porque él sabía que el niño Jesús tenía esa edad. Pues luego nos va a decir la escritura cuando llegaron a la casa, pero sigamos leyendo. Dice: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? ¿Para qué? Eso es lo que nos dice la escritura. Ellos venían con un deseo, dice: venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Aquello fue como un reguero de pólvora. Toda la gente empezó a decir: ¿cómo que nació el Mesías? ¿Se recuerdan qué dijo Isaías? ¿Quién ha creído? Bueno, sigamos todavía, porque dice que Herodes hizo algo. Verso 4. Aquí está Herodes, los principales sacerdotes y los escribas, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea. Fue la profecía que leímos hace un momento, Miqueas, y dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá. Y da entonces toda la profecía que Miqueas había dado. Aquí hay 2 cosas. Estos líderes religiosos, que no dudamos que quisieran ser buenas personas, y los escribas del pueblo eran personas que todo el día se pasaban escribiendo las escrituras, copiándolas, interpretándolas, leyéndolas, explicándoselas entre ellos. Ellos conocían la escritura. Lo que yo saco en conclusión es que ellos tenían la información correcta, pero tenían el corazón incorrecto. ¿Cuántos salieron después de esa reunión a Belén a buscar al Mesías? Nadie. Solo los magos que habían venido dijeron: venimos a adorar. Que en Belén de Judea, dijeron:
vámonos a Belén. Herodes le dijo, me avisan, si lo encuentran me avisan, porque Herodes estaba pensando matar al niño. Pero ellos fueron avisados en sueños y se fueron por otro camino. Aquí lo que vemos es varios líderes religiosos, varias personas que se han dedicado a conocer las escrituras, a interpretarlas, que no tenían un corazón para buscar al Señor. Isaías 53:1. ¿Quién cree realmente estas cosas? ¿Quién cree? Porque algo que puede ser tan sencillo, que se puede revelar ante nosotros, la gloria de Dios, conocer al Mesías, entender estos misterios, para otras personas es un tropiezo, porque no tienen el corazón dispuesto para eso. Vamos a ver el segundo punto, que es digamos que es un anuncio de vida, y sin embargo para muchas personas se vuelve un tropiezo. Vamos a hablar, porque el Evangelio nos enseña el nacimiento de Cristo y nos enseña el ministerio terrenal de nuestro Señor. Nos enseña lo que hacía Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, en los años de ministerio. Se dice así porque fueron los años en que Jesús anunció el mensaje del reino, predicó, sanó a las personas, echó fuera demonios. A eso se le llama el ministerio terrenal de nuestro Señor. Y este fue anunciado por el profeta Isaías en el capítulo 61. Es un pasaje bastante conocido. Digo, es un pasaje bastante conocido porque dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Este mismo pasaje fue el que leyó Jesús cuando fue la primera vez a la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Estoy leyendo la Biblia de las Américas y les va a parecer un poquito diferente. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Cuando Jesús leyó esta profecía, Él cerró el libro, lo enrolló nuevamente y dijo estas palabras: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. ¿Lo creyeron todos? No. ¿Lo recibieron todos? No. Por eso Isaías pregunta: ¿quién cree estas cosas? ¿Quién cree las cosas que Dios dice? Porque este es el Evangelio. Pedro, cuando fue a la casa de Cornelio más adelante, después que el Señor había muerto, resucitado, Pedro predicaba el Evangelio. Él tuvo una visión para ir a esta casa. Dice Hechos 10:38, Pedro hace como un resumen del ministerio de Jesús. Él dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este versículo es un solo versículo, resume el ministerio de Jesús. Primero, Pedro aclara que el poder venía de Dios, que el Espíritu Santo le había dado a Jesús poder, autoridad. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo
y con poder. ¿Y cómo anduvo qué? ¿Haciendo qué? Bienes. ¿Y qué más? Y sanando. ¿A quiénes? A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En estas palabras, Pedro resume lo que nosotros leemos en los evangelios. Cuando Jesús sanó a un leproso, cuando Jesús le dio vida a los muertos, cuando Jesús levantaba a los paralíticos, tocaba los ojos de los ciegos y los sanaba, devolvía el oído a las personas sordas. Jesús hizo maravillas y Pedro lo resume con estas palabras: cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo bienes. Todo lo que Jesús hizo fue hacerle bien a las personas y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Vamos a leer unos 2-3 pasajes del Evangelio donde Jesús sanó, por ejemplo, a un hombre ciego y mudo. Dice Mateo 12. Mateo relata un milagro. Le fue traído una persona que no solamente tenía la enfermedad física, sino que Mateo aclara que esta persona estaba endemoniada. Versículo 22, Mateo 12. Entonces fue traído a él un endemoniado. Aparte de estar poseído por estos espíritus, el hombre era ciego y mudo. Pero el Evangelio dice que le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías? La gente, viendo esos milagros, se preguntaba: ¿será este el Mesías? ¿Será este el Hijo de Dios? Pero ¿qué dice el verso 24? Pero los fariseos, los líderes religiosos, los más religiosos de todos, al oírlo decían: no, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Los fariseos tenían celos, envidia de lo que Jesús hacía y cómo ayudaba a las personas. Así que en su celo, ceguera y locura dijeron una blasfemia. Le atribuyeron a Satanás el milagro de sanar a los endemoniados. Dice el verso 28: pero si yo, dijo Jesús aclaró, si yo por el Espíritu de Dios, que fue lo que dijo Pedro, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando en este lugar? Era por el poder de quién salían los espíritus. Por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia siempre debe clamar, pedir, rogar por la manifestación del Espíritu Santo. Como tenían celo, los fariseos dijeron: él echa espíritus porque lo hace por Satanás, por Belzebú, el príncipe de los demonios. Él es el que le dio ese poder. Y Jesús dice: solo piensen, Satanás no está dividido, su reino no está dividido. Satanás no puede echar fuera a Satanás, pero si yo echo fuera, dijo, si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, echo fuera, porque están donde los demonios estaban adentro, por eso hay que echarlos fuera. Ciertamente lo que pasa es que ahora ha llegado el reino de Dios aquí a ustedes. ¿Qué pasó ahí? ¿Ellos creían eso o qué creían los fariseos? Por eso se recuerdan que dijo Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En el capítulo 21 de aquí mismo de Mateo, dice que cuando Jesús vino al templo, los
Aquí nos aclara nuevamente quiénes. Dice, los principales, Mateo 21, 23. Los principales sacerdotes y los ancianos, todos ellos eran líderes religiosos, se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, lo cuestionaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Ellos siempre estaban cuestionando a Jesús. Siempre estaban tratando de restarle importancia, confundir a las personas, que no le pusieran atención. Qué triste, porque los milagros que Jesús hacía, ellos no los recibían, no los aceptaban, los rechazaban. Incluso cuando Lázaro resucitó de los muertos, los líderes religiosos pensaron matar a Lázaro. Dijeron, mejor vamos a matarlo, porque mucha gente está creyendo en Jesús porque resucitó de los muertos. No le daban crédito a Jesús, no le daban gloria. Aquí están las palabras que tenía Isaías. ¿Quién cree el evangelio? Porque el evangelio nos enseña que Jesús nació de una virgen. El evangelio nos enseña que Jesús hizo bienes sanando a enfermos, liberando a los endemoniados. Lucas 7:11 narra otro milagro. Vamos a leerlo rápidamente, donde dice que el verso 11 nos ubica el lugar. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Se compadeció. Se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y entonces el Señor habló y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. ¿Y qué más? Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Cuando leemos y juntamos estos pasajes, vamos a encontrar que la gente que recibía el milagro, ¿cómo se sentía? Se sentía asombrada, maravillada. Le daban gloria a Dios, alababan al Señor. Pero los líderes religiosos lo rechazaron, lo desaprobaron. Todo lo que Jesús hacía nunca les dio gusto. Al final, estos líderes religiosos fueron los que llevaron a Jesús a la muerte. Pedro, vamos a terminar leyendo las palabras del apóstol Pedro en la primera carta que él escribe, casi llegando al final, al Apocalipsis. Dice en la primera carta, capítulo 2, versículo 7, y nuevamente nos lleva al punto los que creen y los que no creen. Al final todo se resume entre los que reciben el mensaje y los que no le reciben. El anuncio del Mesías, el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios era un misterio. Espero que ya nos lo sea para ustedes. Espero que para ustedes ahora les sea claro que el cumplimiento de todas estas profecías vino a través de un niño que nació en un pesebre, que fue celebrado con cánticos angelicales, que fue honrado con el esfuerzo de aquellas personas que trajeron presentes para él unos 2 años después. Dice Pedro, verso 7, para vosotros, ¿qué? ¿Para quiénes es?
para los que creemos. Para ustedes que creen, ¿cómo es el Señor? ¿Cómo es nuestro Señor? Es precioso. Pero para los que no creen, está el otro grupo. El primer grupo es los que creemos, los que aceptamos este mensaje, los que recibimos este mensaje. Para nosotros no es un misterio, es una revelación. Para nosotros Él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero ¿qué más? Piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, porque no reciben la palabra de Dios. Para nosotros, hermanos, Jesús es precioso. Es el Hijo de Dios, es admirable, es consejero, es digno de honor, de gloria. Debemos unirnos a los ángeles y seguir cantando gloria a Dios en las alturas. Y eso no es lo cantamos el 24, lo debemos cantar 365 días. Lo debemos decir en la mañana cuando nos levantamos, cuando nos sentamos a la mesa para ver la fidelidad de Dios y decir, tenemos alimento. Cuando nos metemos en la cama que tenga cobijitas calientitas y nos guardan del frío, que debemos decir, gloria a Dios. Cuando el Señor no solo nos da alimento, a veces el Señor nos concede antojos, que debemos decir, gloria a Dios, gracias Señor. Para los que creen, Él es maravilloso. Para los que no creen, este evangelio, este Señor, este Salvador es un tropiezo. Porque dice aquí, para la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Como dijo Isaías, ¿quién cree estas cosas? ¿Quién ha creído al anuncio que Dios ha dado? ¿Quién cree lo que Dios dice? ¿Quién cree que este Señor que nació en un pesebre pobre, un niño de una familia pobre, ellos eran los más pobres de los más pobres? ¿Cómo sabemos que eran pobres? Bueno, la Biblia dice, cuando vayas al templo, cuando había un nacimiento de un niño, la familia que tenía dinero, ¿saben qué llevaba? Un corderito para sacrificarlo. Pero los pobres llevaban dos palomitas chiquitas que no habían crecido. Esa era la ofrenda que daban los más pobres. ¿Y que creen que ofreció José y María cuando presentaron al Señor? Dos palomitas. ¿Qué nos dice eso? Que eran pobres. Si hubieran sido ricos o de buena posición, con una posición cómoda, ¿qué hubieran dado? Su borreguito. Pero dieron dos palomitas. Y eso nos enseña que ellos tenían una condición económica muy pobre. Eran pobres. Pero sin embargo, eso no quitaba que aún siendo uno pobre, le dé al Señor algo. Porque la Escritura dice que no nos presentemos con manos vacías, que traigamos nuestro corazón dispuesto para Él. Y aquí lo que vamos a encontrar, tanto en el nacimiento del Señor como en el ministerio de Jesús, que hay dos tipos de personas: los que creen y los que no creen. Para los que creemos, no dudamos que nació de una virgen. No dudamos que nació en un pesebre. No dudamos que ángeles le cantaron cuando el Señor nació. No dudamos. Otras personas dirán, no, es que eso, mira, no puede ser posible. Es que eso no, mira, ubícate. Pero yo les quiero decir, mis amados hermanos, este evangelio es el poder de Dios. Depende de nuestros corazones que lo podamos creer y aceptar, y que lo podamos vivir, hacerlo parte de nuestra vida, y no seamos como en este ejemplo, estar cuestionando al Señor, estarlo limitando, estarlo desaprobando, estarlo rechazando, estarlo negando. Y yo les invito, porque pues ya vamos a tener en estas fechas, ¿verdad?, una reunión familiar. Yo les invitaría
Como dice esta, sí deben anotarlo, la primera carta de los Corintios 10:31. Y vamos a decir como aquellos magos, venimos a adorar al Señor. En la carta de los Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, si alguien lo tiene puede leerlo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si vas a estar solo en tu casa o vas a estar con toda tu familia, lo que comas, lo que bebas, hazlo ¿para quién? Para la gloria del Señor. Si te sientas en la mesa, es que esto lo debemos hacer todos los días, no solamente el 24 de diciembre o el 31. Todos los días que nos sentemos a la mesa debemos honrar al Señor. Debemos reconocer, como dice Santiago, que de su mano viene todo lo bueno. Y en la mesa debemos declarar: no nos falta nada porque nuestro Dios es bueno. Nosotros y nuestros hijos tendremos abundancia porque nuestro Dios es bueno. Tendremos para compartir con otros, tendremos para bendecir a otras personas. Entonces, mis amados hermanos, si se van a reunir, coman para la gloria de Dios. Si se van a reunir con su familia, júntense, como dijeron aquellos hombres: venimos a adorar al Señor. Que la idea de la celebración no nos robe el momento de darle al Señor gloria y honra. Y si ustedes tienen la oportunidad, compartan el evangelio, aclárenle a alguien, léanle estas porciones de la Biblia, díganle a alguien: oye, aprendí esto, te lo quiero compartir. Te invito a leer el evangelio. Mateo y Lucas nos ilustran sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que año 2021 hemos caminado por la gracia del Señor, y llegando a estas fechas, honremos al Señor, adorémoslo con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Vamos a orar. Les invito a que oremos, que abramos nuestro corazón al Señor dando gracias, porque ha nacido un Salvador. Nació hace unos 2000 años. Padre, te damos gracias que todas esas escrituras que un día fueron un misterio, ahora tú nos las puedes revelar a nosotros. Que todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, lo hizo para cumplir las profecías. Lo hizo con la autoridad, con el poder que viene de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Que no hizo cosas de su propia voluntad, que hizo bienes y sanó a los oprimidos. Y nosotros te damos gracias porque eso no ha cambiado. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y yo te ruego que tu bendición y tu favor esté en cada hogar, con cada familia, donde se te honre, se alabe, se exalte, se glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias. Pido, Señor, tu bendición sobre esta nación. Que sea un tiempo para levantar los ojos al cielo, para darte gracias, para decir de todo corazón: gloria a Dios en las alturas. Paz en la tierra para tus hijos, para todas las personas de las cuales tú te agradas. Y todo lo pedimos para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.